Hoy estamos en el capítulo 7 y hoy en esta mañana vamos a ver los versículos 7 al 12. Yo le he puesto como título a este estudio, a estos versículos que vamos a estar viendo, un Dios generoso. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Eso es lo importante. Y fíjate lo que nos dice estos versículos. Voy a darle lectura y te voy a invitar a que me acompañes con tu vista a estos versículos. Dice el versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Fíjate lo que nos mencionan estos versículos. Hay que hacer un poquito de contexto con respecto a lo que ya hemos estado estudiando. En el capítulo 6, versículos 5 al 15, Jesucristo toca el tema acerca de la oración y nos da la estructura de la oración y nos enseña la importancia de la oración y cómo debemos de dirigirnos a Dios por medio de la oración. Un tema fundamental para nuestras vidas como creyentes. Sin embargo, Jesucristo, una vez más en estos versículos que nosotros acabamos de leer, nos enseña una vez más este tema. Eso a mí me da a entender la importancia de la oración en nuestras vidas, la importancia de la oración como creyentes en nuestras vidas. Eso es lo que hace referencia el versículo 7, cuando Jesucristo menciona el pedir, el buscar y el llamar. ¿A quién? No a las personas terrenales, porque conforme al contexto nos está hablando acerca de nuestro carácter y de nuestro compromiso como creyentes ante la sociedad, pero primeramente ante Dios. Jesucristo se está refiriendo a estos versículos de pedir, buscar y llamar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Eso es interesante y es bien importante. Y también podemos observar una intensidad progresiva con estas acciones de pedir a buscar y de buscar a llamar. Es como si se tratara de un crecimiento espiritual al comprender la oración y ir de un nivel a otro nivel en la oración. Jesús nos llama a tener intensidad y pasión, pero también persistencia en la oración. La oración es fundamental para el creyente. Así como físicamente nosotros comemos, si es posible, 6 veces al día, la oración fortalece nuestro espíritu y es un alimento espiritual. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y hay que recordar que el contexto que estamos abarcando del Sermón del Monte es que Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Jesucristo le está enseñando a todo aquel que ha puesto su confianza en Él. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, estas enseñanzas son para nosotros. ¿Y qué marcan en nuestras vidas? ¿Y qué enseñan en nuestras vidas? La actitud que tú y yo debemos de tener como discípulos de Jesucristo. Y si hacemos un análisis de lo que hemos estado viendo, toda la enseñanza, todo el contenido que Jesucristo nos está enseñando y estamos aprendiendo es contraria a los pensamientos, a la voluntad y al deseo del mundo. El mundo te enseña a que tú ames a los que te aman y le hagas feo a los que te hacen feo.
Jesucristo nos enseña a amar a nuestro prójimo, pero también a amar a nuestro enemigo. Por eso es lo que tú y yo debemos de estar practicando. Son las actitudes como creyentes ante la vida, ante la sociedad. Es lo que debemos de estar practicando. Y yo quiero hacerte una pregunta. Todo lo que hemos estado analizando en el versículo 5 y versículo 6, ¿podemos lograr las enseñanzas de Jesucristo a través de nuestra capacidad intelectual? ¿A través de nuestra capacidad física? ¿A través de nuestra capacidad emocional? Si tratamos de realizar las enseñanzas de Jesucristo dependiendo de nosotros mismos, vamos a fallar, porque somos personas imperfectas, personas con muchos errores, personas con muchas deficiencias. Pero si tratamos de cumplir estos estudios y estas enseñanzas que hemos estado viendo a lo largo de los domingos, dependiendo de Cristo, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, tú y yo vamos a poder cumplirlas. ¿Por qué te digo esto? Porque debemos de entender que por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, nunca vamos a poder llegar a Dios. Nunca vamos a poder hacer su voluntad. Pero si nosotros aprendemos a depender de Cristo, Jesucristo en el Evangelio de Juan nos dice: hey, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por medio de mí. Debemos de comprender y tener siempre claro en nuestras vidas que es gracias a Jesucristo que nosotros podemos llegar al Padre. Es gracias a Jesucristo que cuando tú y yo elevamos nuestra oración, esa comunicación, esa oración llega a Dios. Pero por nuestras propias fuerzas no vamos a poder lograrlo. Y Jesucristo nos enseña la importancia de que tú y yo debemos aprender a depender completamente de Dios. Y una de las maneras que tú y yo aprendemos a poner nuestra confianza, a aprender a depender de Dios, es por medio de la oración. Es por medio de la oración. Eso es lo que Jesucristo nos está enseñando en estos versículos. Te voy a leer una vez más el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjate cómo Jesucristo empieza con esta acción de pedir. Pedir hace referencia a una petición, a una acción de solicitar ayuda, de solicitar respuesta, de solicitar dirección en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestros problemas. Cuando tenemos problemas como humanos, nos refugiamos a lo mejor en cosas materiales, a lo mejor en el dinero, a lo mejor en alguna persona. Pero Jesucristo está haciendo énfasis a sus discípulos: cuando ustedes tengan necesidades, cuando ustedes tengan peticiones, acérquense a Dios. Busquen a Dios a través de la oración. Eso es lo que hace referencia a esta acción de pedir. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros problemas, podemos acercarnos a Dios para pedir. Porque gracias a Jesucristo podemos entrar ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Pues cuando nos acercamos a pedir a Dios en medio de nuestra batalla, Él nos dará lo necesario para vencer. Cuando tenemos alguna necesidad, alguna aflicción y acudimos a Dios, Él nos va a dar las herramientas, Él nos va a capacitar para poder seguir adelante. Yo no sé en esta mañana cuáles son tus necesidades, cuáles son tus aflicciones, pero yo te invito
a que por medio de la oración lleves tu necesidad a Dios y vas a ver que Él te va a suplir, te va a dar lo necesario para que tú puedas seguir adelante. Pues el resultado de pedir es que Dios dará. Por eso en este versículo Jesucristo dice: pedid y se os dará. Tu oración no es una oración vacía, no es una oración que no va a tener una respuesta ante Dios. Toda oración que es elevada a Dios, Dios va a responder. ¿Acaso eso no es significado de que tenemos un Dios generoso? Tenemos un Dios generoso, un Dios de misericordia, que Él responde en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra petición. Fíjate la segunda acción que se menciona en este versículo 7: buscad. La oración no solo hace que Dios responda. La oración no hace que solamente Dios nos dé lo necesario para vencer. Fíjate qué otra palabra en acción usa Jesucristo: el buscar. La oración nos lleva a la presencia de Dios. La oración nos lleva a la presencia de Dios. Mira qué importante es la oración en nuestras vidas. Y muchas veces tomamos la analogía de que la oración es como usar el teléfono y estar en comunicación con Dios de una manera indirecta, donde yo no puedo sentirlo, donde yo no puedo verlo, pero sí puedo escucharlo. Pero la realidad es que la oración nos hace estar en la presencia de Dios, nos hace sentirlo. De una manera espiritual nos hace verlo. Por eso la importancia de la oración. Pues a través de la oración tú y yo nos acercamos a Dios. A través de la oración tú y yo tenemos comunicación y tenemos armonía con Dios. Es como tú y yo ahora, tú me puedes ver, te puedo sonreír y tú me puedes sonreír. Puedes sentir que aquí estoy. La oración nos conecta con Dios, nos hace estar cercanos a Dios, nos fortalece nuestra relación con Dios. Por eso Jesucristo habla acerca de esta segunda acción de buscar a Dios, buscar su presencia, buscar su rostro. Y por medio de la oración nosotros tenemos comunión con Dios de una manera directa. ¿Y para qué buscamos a Dios? Pues lo buscamos para ser cada día mejores personas, mejores hijos, mejores creyentes. Eso de buscar y de estar en la presencia de Dios conlleva a llevar una vida en santidad, llevar una vida consagrada a Dios, apartada del pecado, apartada de la maldad. Y eso es lo que debe de estar en nuestra intención. Que Dios siga trabajando en nuestras vidas, que Dios siga moldeando nuestras vidas. Y cada que tú y yo nos conectamos con Dios a través de la oración, estamos buscando y anhelando llevar una vida de santidad, agradable a Dios. Fíjate la tercera palabra que Jesucristo menciona: y todo aquel que busca va a encontrar a Dios. Dios está dispuesto a brindarnos de su amor, a brindarnos de su gracia, a brindarnos de su santidad. No es como aquellas personas que a veces nos pasa cuando vamos a visitar a alguien y no hay nadie en la casa y tenemos que regresarnos. Dios siempre está al pendiente de nosotros. Dios siempre está con sus brazos abiertos esperando a que nosotros le busquemos. Y Él va a mostrar su presencia en nuestras vidas.
Ahora vamos a la tercera palabra que Jesucristo menciona, la tercera acción que Jesucristo menciona. Llamad y se os abrirá. Fíjate qué palabra ahora menciona Jesucristo, llamar. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos planeado nuestras actividades? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado qué es lo que voy a hacer después del servicio? ¿Qué es lo que voy a hacer el día de mañana? Y planeamos nuestras vidas a corto, a mediano y a futuro. Pues dentro de 5 años espero estar trabajando, espero tener ya una familia, y empezamos a planear nuestras vidas. Pero la realidad es que aunque ponemos nuestro esfuerzo para lograr nuestras metas, nuestros sueños, muchas veces no se logran lo que tú y yo planeamos. No se logra lo que tú y yo ponemos como metas. ¿Por qué? Mira lo que nos dice esta tercera parte de este versículo. Llamad y se os abrirá. ¿Cuál es el resultado de llamar? Es que Dios va a abrir. En el tiempo de Jesús se hacía referencia de abrir a tener una oportunidad o a realizar una meta, a lograr alcanzar un sueño. Por medio de la oración, nosotros podemos obtener la claridad y la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. Todo lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas se va a cumplir, se va a realizar. Antes de Cristo, nuestra vida y nuestra voluntad estaba bajo Satanás, bajo el pecado, bajo mi voluntad, bajo mis deseos, bajo lo que yo quiero y lo que yo necesito para poder ser feliz. Ahora con Cristo todo es diferente, porque si Cristo está en mi vida, mi voluntad es hacer la de el Padre, la de Dios. Ahora ya no vivo para mí, ya no vivo para el pecado, ya no vivo para los deseos de la carne. Vivo para aquel que me rescató de llevar una vida de pecado. Vivo para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo debo de estar buscando. Eso es a lo que yo debo de estar llamando. ¿Sabes? Cuando tú y yo hacemos nuestros sueños, nuestra meta y planificamos nuestra vida, muchas veces no se logran a cumplir los objetivos porque no es la voluntad de Dios. Pero si nosotros a través de la oración le pedimos a Dios dirección para que Él guíe nuestros pasos y Él fije nuestras metas y Él fije nuestros sueños, se va a realizar. Y es cuando Dios abre las puertas, porque no estoy viviendo bajo mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios ha dispuesto para mi vida, todo lo que Dios ha dispuesto para mí, se va a realizar. No hay nada que no se realice y que sea la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Aunque no queramos, en la soberanía y en la autoridad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Por eso Jesucristo toca este tercer punto bien importante con respecto a llamar. Porque cuando tú y yo llamamos, Jesucristo no se está refiriendo a llamar conforme a nuestros sueños, conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre. Y entonces Dios va a abrir. ¿Y cuál es el resultado de llamar y de estar en la dirección correcta, en los sueños y en la voluntad de Dios? Es que Dios va a abrir, Dios va a realizar su voluntad en nuestras vidas. Y yo quiero decirte que todo aquel que usa este versículo 7, para enfocarse en las riquezas materiales disfrazadas de bendiciones, está errando. Su mente y su corazón está corrompido. Porque hay muchas enseñanzas y hay muchos
maestros y hay muchos pastores que toman este versículo 7 para decir, ya ves, pide, tú pide y Dios te va a suplir en medio de tus necesidades. Tú busca y Dios va a suplir. Y se enfocan en un aspecto físico y se enfocan en tener riquezas materiales. Pero este versículo no hace referencia a eso. Este versículo no hace referencia a que si yo quiero un coche, se lo pida a Dios, y Dios, que es un Dios generoso, un Dios bueno, me lo va a dar. Sino se está refiriendo a que tú y yo aprendamos a depender completamente de Dios en nuestra vida espiritual, y por ende se va a reflejar en nuestra vida física. Pero ante los problemas y ante las necesidades que tú y yo podamos tener, acerquémonos a Dios. Ante la falta de compromiso y de amor hacia mi iglesia y que me estoy alejando de Dios, busco a Dios y Él me va a sacar adelante. En medio de mis sueños y de mis metas, que ya no sea yo el que planee, el que ponga sueños en mi vida, sino que sea Dios y que su voluntad se cumpla en mi vida. Eso es a lo que está haciendo referencia este versículo con respecto a lo que hace la oración en nuestras vidas. Nos hace pedir, hacer peticiones a Dios en medio de nuestras necesidades, nos hace buscar la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios, y nos hace hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que podemos aprender en este versículo 7. Y fíjate lo que dice el versículo 8: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ese es el resultado, esa es la recompensa de nuestra oración. Dios no deja sin respuesta nuestro clamor, nuestra petición, nuestra necesidad de buscarlo, nuestra necesidad de hacer su voluntad. Fíjate lo que dice este versículo 8: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo aquel creyente que toma la decisión de ponerse en acción por medio de la oración, no habrá excepción de creyente. Esta regla aplica para todo el creyente, desde el creyente que es nuevo hasta el creyente que ya lleva 30, 40 años en el ministerio. Desde el creyente que a lo mejor es débil al creyente que ya está fortalecido. Todo creyente que busca a Dios en oración lo va a encontrar. Dios va a darle respuesta. Dios va a estar con él. Por eso Jesucristo, y lo que a mí me llama la atención es cuando menciona en este versículo 7, porque todo aquel, pero con respecto al contexto, todo aquel que es discípulo de Cristo, todo aquel que es hijo de Dios. Acuérdate que el sermón del monte, aunque la multitud se acercó, era un sermón, eran enseñanzas para los creyentes, para los discípulos. No hay acepción de creyentes. No importa mi condición, no importa mi estado, no importa mi situación. Pero algo debe de ser importante en mi vida. No debo de ser un creyente pasivo. Las 3 palabras que hemos estudiado en esta mañana están en un modo de acción. Están en un modo de actuar. Lo que es el pedir, lo que es el buscar, lo que es el llamar, están en un modo activo y no pasivo. Porque igual habemos algunos creyentes que queremos que Dios haga su voluntad en mi vida, pero ¿qué estamos haciendo para que Dios muestre su voluntad en mi vida? Si nos ponemos en acción por medio de la oración, estamos siendo creyentes activos, creyentes comprometidos con que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Por eso, una vez más, en esta mañana, hermano, yo te invito a que busquemos a Dios por medio de la oración.
No hacemos actividades de oración solamente por rutina, sino porque a la luz de la Escritura vemos que es importante para nuestras vidas. Te recuerdo, todos los días a las 10 de la noche estamos orando por nuestra iglesia. A partir de este sábado a las 8 de la mañana se va a abrir la iglesia para que tú puedas venir y orar, y juntos y en armonía busquemos a Dios a través de la oración. Nos conectemos con Dios, estemos en su presencia, sintamos su poder en nuestras vidas. Fíjate lo que nos dice ahora el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Mira, Jesucristo nos menciona la actitud de un padre ante la necesidad de su hijo. Los padres, y lo digo por testimonio propio, incluso prefieren no comer y que sus hijos coman. Cuando hay necesidad y cuando en una familia no hay que comer, los padres están dispuestos a no comer para que sus hijos coman y se satisfagan. Y mira qué ejemplo nos pone Jesucristo en estos dos versículos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan? ¿Por qué su hijo le pide pan? Porque tiene una necesidad fisiológica, porque tiene hambre. ¿Le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Ante las necesidades que los hijos puedan tener, los padres están dispuestos a ayudar a su hijo en medio de su necesidad. Ahora fíjate lo que nos dice el siguiente versículo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Fíjate qué importante. Si el padre más malo del mundo, al ver la necesidad de su hijo, se conmueve para poder ayudar a su hijo, ahora imagínate Dios, que es el Padre perfecto, que es el mejor Padre del mundo y que no hay nadie como Él. Al ver nuestras necesidades, al ver nuestra aflicción, y si nosotros le buscamos, Él va a responder, Él va a obrar. Él nos va a dar lo necesario y nos va a dar el resultado para poder seguir adelante. Pero fíjate, si hacemos una analogía, el Padre terrenal va a dar conforme a lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Cosas físicas. A lo mejor comida, a lo mejor ropa, a lo mejor dinero, a lo mejor algún terreno, algún carro para satisfacer la necesidad de su hijo. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, nos va a dar conforme a lo que Él tiene y a lo que Él es. Dádivas, bendiciones celestiales que van más allá de lo terrenal. Ni aun todo el dinero de este mundo puede satisfacer y comprar lo que son bendiciones celestiales, bendiciones dadas por el Padre. Fíjate, por eso qué impresionante es que tú y yo comprendamos que tenemos un Padre, que tenemos un Dios generoso, que Él nos bendice de una manera increíble, de una manera que físicamente tú y yo no podemos suplir. Dios nos bendice con bendiciones celestiales que son eternas. Por eso la importancia de la oración en nuestras vidas. Tenemos un Dios generoso, pero hay que ponernos en acción a través de la oración. A través de la oración. Mira lo que nos dice este versículo 12, y con este versículo 12 terminamos en esta mañana. Así que
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si este versículo que tú y yo acabamos de leer se lo enseñamos a los jóvenes de hoy en día y que no son creyentes, te dirán cosas negativas de este versículo. Si tú y yo vamos y este versículo lo compartimos con la sociedad, lo compartimos con aquellas personas que siguen viviendo en un mundo de pecado, que están dominados por Satanás, te van a decir: tú estás loco, tú estás mal, de eso no se trata la vida. Y fíjate lo que Jesucristo nos dice en este versículo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Jesús nos llama a tratar a las personas conforme al trato que yo quiero recibir. Si yo quiero que las personas me traten con amor, me traten con paciencia, debo de tratarlas yo así. Y no solamente eso, sino debo de tratarlas yo primero. El cambio empieza en mi vida. El cambio para ser una buena persona y para tener una buena sociedad empieza con nosotros. Y fíjate lo que dice Jesucristo: así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La ley y los profetas se cumplen en hacer buenas acciones, en dar buen testimonio con las demás personas. Eso incluye, no importa si las personas nos tratan mal, no importa si las personas nos aborrecen, no importa si las personas quieren hacernos daño. Mientras esta sociedad te va a decir: aquel que te quiera hacer daño, hazle daño tú también. Aquel que te lastime, lastímalo tú también. Pero Jesucristo nos llama y nos resume con esta última frase, que esto es la ley y los profetas, en amar a nuestro prójimo en medio de la adversidad, en medio del conflicto. Nos llama a amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si Dios es un Dios generoso conmigo, si Dios suple mis necesidades, si Dios me guía a su presencia, si Dios me lleva a hacer su voluntad, está demostrando generosidad en mi vida y generosidad en tu vida. ¿O alguno de nosotros somos perfectos? ¿O alguno de nosotros somos santos? ¿O alguno de nosotros todo lo que hacemos está bien? No, somos personas imperfectas. Sin embargo, Dios muestra su amor, Dios muestra su generosidad respondiendo a nuestra oración. Y si Dios hace eso conmigo, yo debo de aprender a tratar a las personas con generosidad, con amor. Esa es parte de la actitud del creyente. Esa es parte de la actitud del discípulo de Jesucristo. Y yo te invito en esta mañana a que tú y yo le pidamos a Dios que nos dé esa sabiduría y que nos dé ese entendimiento para poder depender de Él. Y una manera en la que tú muestras que estás dependiendo de Dios es a través de la oración. Y una de las maneras que se muestra que Dios está trabajando en tu vida es cuando tú y yo amamos a nuestro prójimo, pero también amamos a todos aquellos que buscan nuestro mal, todos aquellos que nos aborrecen, todos aquellos que quieren vernos caer. Pero nosotros les debemos responder con amor, tratarlos como a mí me gustaría que me traten.
Y yo creo que si te hago una pregunta, si te hago esa pregunta, todos vamos a responder: yo quiero un buen trato. Yo quiero que me hablen con amor, que me hablen con paciencia. Entonces, empecemos con nuestras vidas y el trato que le damos a las demás personas. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana? Terminamos esta enseñanza diciéndole a Dios que nos dé de su fuerza, nos dé de su gracia, que aprendamos a valorar la oración en nuestras vidas, que aprendamos a valorar la oración en nuestras vidas, y que esta enseñanza nos sirva para buscar a Dios en oración todos los días de nuestra vida. Así como a nosotros nos gusta comer 3, 4, 5 veces, que la oración supla nuestra necesidad espiritual. Y después entonamos un canto. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por esta hermosa mañana que tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Padre, yo sé que tú eres un Dios generoso, un Dios misericordioso, y si hacemos memoria de lo que tú has hecho en nuestras vidas, tú nos has suplido en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra aflicción. Y hoy, Padre, estamos agradecidos porque hasta aquí nos has traído, Señor. Porque hasta aquí tu gracia y tu misericordia se ha manifestado en nuestras vidas, Padre. Yo te pido que en esta mañana lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, lo que hemos analizado con respecto a la importancia de la oración y de la recompensa de la oración, que aquel que pide se le dará, aquel que busca va a hallar y aquel que llame se le abrirá. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y que la oración sea fundamental en nuestras vidas, Señor. En medio de nuestras necesidades, poner nuestra confianza en ti, a buscarte, Señor, por medio de la oración y a hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Habla hoy a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra y tu Santo Espíritu hagan efecto en nuestro corazón y en nuestro ser. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno y tú eres un Padre generoso. Un Padre que va a suplir en medio de nuestra necesidad, que nos va a ayudar en medio de nuestra debilidad. Y cuando no tengamos dirección, tú vas a volvernos a tu camino, Señor. Gracias, en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.